Buenas tardes, en nombre de la Dirección de Centro 2, Patricia Hamra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida al segundo encuentro del taller clínico llamado Depresión, Depresivos, una interrogación desde el psicoanálisis, dictado por los profesionales Horacio Vilquis y Marcelo Fraseto. Cuando quieran, Horacio, Marcelo, tienen la palabra, pueden comenzar. Hola, Gracias. buenas Buenas tardes. tardes, ¿cómo están? Eh, bueno, voy a retomar un poco algunos temas que trabajó Marcelo en la charla del viernes pasado y mi idea es siguiendo con el tema nuestro de una interrogación desde el psicoanálisis al concepto de depresión, depresivos, eh, comenzar mencionando la relevancia que tiene la palabra depresión en nuestra cultura, en nuestro cotidiano como profesionales también de la salud mental. Eh, Todos recibimos consultas de gente que comenta que ha tomado, que toma antidepresivo, casi como una, una cotidianidad totalmente normalizada. Estaba leyendo cifras el gasto mundial en estas medicaciones. Es tremendo. Miles de millones de dólares, miles. Y cada año se incrementa. Eh, y comienzo con una referencia, una cita del seminario 7 de Lacan, el seminario de la ética, del cual después vamos a volver sobre ese tema, en donde Lacan comenta, hay un apartado que se refiere justamente a la demanda de felicidad y la promesa analítica. Y les leo el párrafo. Lo que se nos demanda debemos llamarlo con una palabra simple, es la felicidad. Nada nuevo les traigo aquí, una demanda de felicidad, de happiness, como escriben los autores ingleses en su lengua. Efectivamente, de eso se trata. En la década del 80 o principios de los 90 estaba incluso hasta en el cine, en la literatura, hacía referencia a que tomar un antidepresivo era la pastilla de la felicidad. Este significante, este imperativo de ser feliz, es un imperativo de la época y, y esto que dice Lacan, se nos demanda de cómo podemos afrontar esta demanda sabiendo que desde nuestro lugar de analistas, esa de qué tenemos que, cómo responder frente a eso. Eh, y un poquito más adelante, Lacan comenta justamente cómo Aristóteles en la antigüedad trataba, ¿no? Trataba al amo antiguo, le sugería algunas cuestiones en relación a el tratamiento, la política de la felicidad, pero hoy en día la política es la felicidad, la satisfacción para todos. Y dentro de ese contexto está el analista el cual tiene que responder a esa demanda y cómo responder. Y justamente, dice Lacan, lo que tenemos que ubicarnos como analistas es saber que lo que se nos demanda es un imposible y que por lo pronto estamos advertidos con el deseo del analista qué es lo que no tenemos que responder o hacia qué no tenemos que apuntar en términos de un soberano bien, de una felicidad plena, de una política de bienes, ¿eh? Esa plenitud. Por ese lado, nuestra posición justamente es la de
no responder esa demanda que nos llega, y hoy en día la palabra depresión es uno de los nombres del malestar contemporáneo, en esto eh, de tener que remediar algo que no sabemos qué es y que está connotado con este significante, depresión. Eh, Nosotros tenemos ese deseo advertido, tenemos, digo, en el sentido de transitar y de poder el analista estar advertido de no, de que desear lo imposible es un callejón sin salida. Ese, y por ese lado, no. Por ese lado, no, no será la respuesta. Eh, Hoy en día, estar triste parece ser una mala palabra y rápidamente hay que medicalizar eso con alguna respuesta eh, psicofarmacológica en este caso. Eh, y Freud decía, justamente, lo dice, Freud no habló de depresión, Lacan tampoco, después vamos a ver. Freud decía justamente en un texto que es de los canónicos, podríamos decirlo, Duelo y Melancolía, hablaba justamente de duelos, habla de duelos y de melancolía. O en todo caso, la pregunta que se hace es por qué un duelo se patologiza o avanza hacia una situación melancólica. Porque en algunos casos se da un duelo que se resuelve relativamente en un tiempo prudencial y en otros una pérdida avanza hacia una situación, hacia un estado melancólico. Pero Freud, hablando en esto de no medicalizar, en el inicio de Duelo y Melancolía, dice que el duelo es ante un estado que se da por regla general de reacción frente a la pérdida de una persona amada, de una abstracción que haga sus veces, como la patria, la libertad, un ideal. Pero comenta enseguida Freud que nunca se nos ocurre considerar un estado patológico ni remitirlo al médico para su tratamiento. Confiamos en que pasado cierto tiempo se lo superará y juzgamos oportuno y aún dañino perturbarlo, ¿no? O sea, da ya un indicio de cómo posicionarnos frente a una situación de pérdida en alguien que nos dice que perdió un ser querido o un ideal, ¿eh? O un ideal. Y rápidamente voy a volver o a puntuar algunos párrafos de este texto de Duelo y Melancolía para, para pensar justamente, por un lado, les reitero, Freud no habla de depresión, pero sí habla de que ante un estado de pérdida hay tiempos que recorrer y que el duelo tiene sus tiempos. Un primer tiempo de una cierta renegación ante la pérdida, perdimos algo y al mismo tiempo desmentimos esa situación. Y dice Freud que ante la pérdida de un objeto nunca es fácil eh, desligarnos de las investiduras libidinales que ese objeto tiene. Lo dice con, con mucha sencillez. Ese objeto libidinalmente y aún en situaciones que el objeto a sustituir ya esté en el horizonte, no nos es fácil despegarnos de ese objeto. Entonces, el tiempo que sigue al tiempo inicial del duelo es el ir descarnando capa por capa ese objeto perdido, que no es sin un sentimiento penoso, para que una vez que esa libido que se que pueda estar nuevamente libre y a disposición para investir un nuevo objeto y así el duelo eh, finalizaría. Pero hay situaciones que eso no ocurre y se melancoliza el proceso
donde no solamente Freud ahí lo dice a su manera, el mundo se empobrece en un duelo, pero en una situación melancólica lo que se va a empobrecer va a ser el yo. Y el yo paulatinamente se va a ir identificando con ese objeto perdido. Y tenemos, recuerden esa famosa frase que dice, esa frase también muy célebre, la sombra del objeto recae sobre el yo. El yo está ensombrecido, identificado, hay una alteración del yo y una identificación, narcisista lo dice, con el objeto perdido. Y juzgado por ese objeto, y juzgado por ese objeto juzgado, llegando a cierta situación que puede ser de delirio, de denigración, de empobrecimiento de la persona, delirio de indignidad de vivir, etc. Eh, entonces, les decía que y esto lo comentó Marcelo los otros días, en estas situaciones de duelo, eh, acontece algo que la castración, como uno de los registros de la falta, queda suspendido, no es operativa la castración y prevalecen otros registros de la falta, como la privación, que es a una pérdida de un objeto simbólico, una pérdida real de un objeto simbólico y ante un agente imaginario. Eh, y en estos tiempos de duelo son pasibles justamente de que sucedan situaciones de actings, de impulsiones, incluso de situaciones delirantes. Freud lo dice acá, como una psicosis alucinatoria de deseo en tanto y en cuanto es una forma de retener ese objeto, de retener es decir, hay una gama, trastornos de la alimentación, podemos ver o escuchar, que en los tiempos del duelo se pueden acontecer distintas situaciones que son producto de que ahí no, la castración como tal está suspendida como operatoria para subjetivar la falta. Ahora, también el duelo, en su etimología, tiene dos palabras. Es un desafío, es un dolor, obviamente, es un dolor penoso, pero también la otra acepción etimológica del duelo es un desafío en términos de pelea, ¿no? De lucha. Tal vez es un desafío que, no, que tenemos de cómo poder, una vez que se procese, de subjetivar nuevamente esa pérdida y de ayudar en el análisis a que la falta se, para el sujeto se reubique en otro sitio, una vez que el yo, ¿no? Nuevamente puede encontrar otras investiduras libidinales en otro objeto y la falta al sujeto nuevamente, ¿no? El yo encuentra otra vía de investidura y el sujeto recrea de otra manera la falta. O sea, ¿qué es la oportunidad que tenemos ante quien nos consulta para justamente eso, volver a que la castración sea el elemento operativo primordial en términos de cómo se ubica ese sujeto en relación al otro, antes la falta en relación al otro, a su otro primordial, podríamos decir. Eh, y en este sentido es una oportunidad para pensar las distintas, como les decía, las distintas situaciones clínicas que son muy variadas y son muy eh, y están muy presentes en lo cotidiano y que a veces, desde ya, medicalizarlas a veces puede ser, por supuesto, no estamos en contra de que la medicación sea una medicación adecuada para mitigar ciertas situaciones,
pero medicalizar o apelar al psicofármaco puede ser una situación cómoda para la ciencia o para el médico y para el paciente de no querer saber nada y de no responsabilizarse con aquello que le está afectando ese afecto penoso. Son innumerables las veces que escuchamos que sí, tomo tal pastilla, tal otra, ni siquiera saben, ¿no? Pero son situaciones de no hacerse cargo o no poder hacerse cargo, o son elecciones eh, de no ver qué perdió, porque también está ahí la cuestión, qué perdió y qué se perdió, qué se llevó ese objeto querido, ese ser querido o ese ideal perdido, qué perdió y qué se llevó de uno. Eh, entonces, hice un pequeño repaso por las situaciones que Freud del texto de Duelo y Melancolía, porque para hablar ahora de cómo trabaja el tema Lacan en relación a que tampoco él consideraba la, la depresión como una entidad clínica. No habla de depresión. Sin embargo, habla, se refiere en el texto a televisión, que es un reportaje que le hace, no sé si Pilar, o es un programa de televisión donde lo entrevistan, y en una pregunta que le hacen en relación al afecto, eh, la respuesta es larga, están los otros escritos o están intervenciones y textos. Eh, Dice lo siguiente, la pregunta era por la pregunta eh, por el afecto. Eh, Dice Lacan, voy a acotar un poco la respuesta. La tristeza, por ejemplo, la califican de depresión y le dan el alma como soporte o la tensión psicológica del filósofo Pierre Janet. Pero no es un estado de ánimo, es simplemente una falta moral, como se expresaba Dante o también Spinoza, un pecado, lo que quiere decir una cobardía moral, que solo se sitúa en última instancia a partir del pensamiento, es decir, a partir del deber de bien decir o de orientarse en el inconsciente, en la estructura. Vamos por parte, porque me parece que es muy interesante cómo acá Lacan, por un lado, orienta la tristeza, no habla de depresión, orienta la tristeza en relación a un tema del pensamiento, no es algo del orden de la teoría, esto que está en el alma como soporte, o la referencia a Pierre Janet, que era un psicólogo, acá dice filósofo, tengo entendido que era uno de los mentores de la palabra psicasteria, es decir, como ese estado, ese desgano crónico, por decir una forma del alma. Dice, no es un estado de ánimo, es una falta moral. Por supuesto que no le vamos a decir a los pacientes, usted está haciendo una falta o está haciendo, o es un cobarde, ¿no? Dice acá, dice, es un pecado, lo que quiere decir una cobardía moral. Hay algo que no está, me parece, puede ser mutear a alguien, ¿no? Se escucha un Sí, a ruido. Marce lo muteé, perdón, Ah, Marce. ahí está. Eh, Les decía, no da para decirle usted es un pecador, o usted señor, o usted señor está pecando, o es un cobarde, ¿no? Sobre el que está quejado, decirle algo así.
Pero veamos qué es esta cobardía moral a la que alude Lacan. Eh, eh, Dice, las referencias que toma son la de Spinoza, la de Dante en la Divina Comedia y la del cristianismo en la antigüedad en relación a cómo eh, en la Edad Media, en los inicios de la Edad Media, lo que se llamó la sedia, que era el cristianismo trató en los inicios a la tristeza como un pecado, como uno de los pecados eh, que en aquella época se la denominaba asedia, que la etimología alude a no poder hacerse cargo, algo así. Y la sedia la empezaron a visualizar esos monjes que estaban en los monasterios y en cierto momento del día les sucedía una tristeza, un desgano, una inhibición. Eh, esa situación la toma nuevamente, el cristianismo la veía como algo, a la tristeza como algo pecaminoso por no poder acceder al amor divino, al entregarse a Dios. Dante, que acá lo cita Lacan, los ubica ligados a los tristes, ligados al infierno, ¿no? Los más cercanos al infierno, junto con los coléricos, por no poder entregar esos pensamientos que decía lujuriosos y que estaban totalmente, lo veían todo negro. Eh, y entonces, volviendo, ¿por qué sería un pecado? ¿Qué sería? Lacan lo ubica esto como un tema de que la resolución sería por el lado del bien decir, de orientarse en el inconsciente, en la estructura. Es decir, como vía significante poder cernir aquello imposible de decir o difícil de decir. En las personas tristes o acometidas por ese estado depresivo, son refractarias muchas veces a las intervenciones del analista. Eh, Más bien se entregan poco, digamos, a orientarse en la estructura en el sentido de hacerse cargo de esos pensamientos, de esas cuestiones. Más bien, como decíamos antes, muchas veces prefiere o en algún momento de la vida optaron por alguna receta que les remedie ese malestar. Eh, en ese punto, la cobardía moral sería algo del orden de no poder o no querer responsabilizarse, no querer responsabilizarse en relación a meterse con, con la historia, con lo que los habita, con hacer una pregunta de aquello que les sucede, pasar, digamos, del estado, entre comillas, de ánimo a interrogar, implicarse subjetivamente, que implica también interrogar al otro, ¿no es cierto? Es decir, poner en funcionamiento esa falta en relación al otro. Como decir, no, de esto no se habla, ¿no? En ese punto lo veo como una especie de cobardía. De esto no voy a hablar, de este tema no me voy a meter. Prefiero en todo caso que me den la receta y listo. Eh, y Lacan un poco más adelante, si bien ya nos vamos de tema, justamente opone esta cobardía moral, esta falta en relación a no orientarse en el inconsciente, a la alegría que genera cuando un analizante justamente la alegría del desciframiento, la alegría de ir descifrando la letra, podríamos decir, vía significante, ¿no? Eh,
Y esto de orientarse en el inconsciente es orientarse lo que decían antes de los monjes, ¿no? Está como tomando en paralelo de orientarse en el amor a Dios, ¿no? Vía el amor, amor de transferencia, al poder, al querer saber, ¿no? El querer saber aquello del malestar, podríamos decir. Eh, bueno, un poco... esta sería, entonces, uno podría decir, ¿cuál es la línea en la dirección de la cura que podríamos trazar? Eh, ¿Cómo convertir nuestro trabajo de esas personas tristes o aquejadas por un afecto penoso o por doliente en convertir eso en una pregunta, ayudarlos a construir una pregunta sobre pasar esa tristeza a una pregunta sobre lo que lo que está aconteciendo. Digo, para pensar una dirección de la cura y que la tristeza deje de ser signo para convertir, subjetivarlo. ¿Eh? Eh, Ver cuál es la verdad, ¿no? Que está en juego en ese goce, en esa situación gozosa. Y de vuelta ahí volvemos a la cuestión de la ética. En relación, acá Lacan habla de la ética del bien decir, en relación al goce, ¿no? Es decir, ¿qué hay? Empezamos con el seminario de la ética y ahora volvemos un poco, una ética no vinculada a la moral, no vinculada a la moral, sino vinculada al tema del goce y la verdad de, que se juega en esa situación sintomática, podríamos decir. Eh, entonces, eh, pensar estas cuestiones me parece, o nos parece, interesante interrogar justamente cómo, eh, con todas las dificultades que tiene esta práctica de poder que el sujeto, ayudar al sujeto a soltar, a que suelte, a que hable de aquellos pensamientos que lo habitan, de lo cual, si nos quedamos con que está depresivo, nos encerramos y entiendo que caemos en un callejón sin salida muchas veces. Eh, no sé si por ahí hacer acá un punto y aparte habilitar algunas preguntas, por ahí fueron muy condensados algunos desarrollos y en todo caso después poder seguir avanzando con algunos ejemplos clínicos. Si quieren escribir algunas preguntas por el chat, lo pueden hacer. ¿Cómo lo ves, Laura? Sí, Hola. sí, perfecto, Sí, como sí, quieran, Marcelo. o abren el Sí, micrófono. sí, sí, sí. Marcelo, ibas a decir algo. Estás muteado. Hola. No se escuchó, a ver. Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí se escucha. Sí, sí, Ahora sí. sí, sí. Eh, Te quería, no sé, preguntar o comentar, eh, cuando se escucha generalmente hablar sobre esta frase de Lacan, ¿no? De la tristeza como una cobardía moral. Según lo que entendí, eh, no sería eso donde vos estás, me parece, marcando en todo ese párrafo, en la cuestión moral, eh, el concepto o la idea que Lacan tiene de tristeza, sino que está retomando algo que viene, digamos, con una carga religiosa muy importante.
¿no? Creo entender que pensar la tristeza como cobardía moral era algo así como si hubiera una especie de pecado, culpa, por Era no, una culpa. claro, por no, como, es algo así como, ¿cómo va a estar triste si tenés que estar feliz por estar Por con el Dios? amor, Algo por así, el que ¿no? Dios te quiere, o el amor divino, o entregar. Eso, eso Sí. por un lado. Por otro lado, me pareció conectar la idea de que a la tristeza, como que ese afecto no es un afecto que remita como a una pura pérdida, sino que no es algo que hay que despachar rápidamente, sino Ujú. como vos decías, hay que hacer hablar, porque puede ser, puede, digamos, brindar alguna puerta de entrada a la subjetividad o la verdad de ese sujeto, ¿no? Sí, Me pareció eso, ¿no? Como interesante, marcar. sí, Y sí. después, por otro lado, también me quedé pensando esto de que la dirección de la cura no podría ser responder a la demanda de felicidad, principalmente porque el analista no tiene esa fórmula. ¿Qué va a Ujú. responder? Tal cual. No es que no la respondo porque me la guardo, sino no No, es respondo que porque no lo tengo, ¿no? Nada, sí, eso. sí, sí. En el seminario de la ética, un poquito antes, hablaba justamente Lacan de la política del soberano bien, es decir, lo que se considera que es el bien soberano, más allá de lo individual, digamos. El analista no es la política del psicoanálisis, la del soberano bien, la de que yo sé que es el bien para el resto. Ni lo tengo, ni dice, no existe, como si fuese un telos, una finalidad ahí, ¿no? Y sí, esto de que vos decías de la falta moral, de la cobardía, en relación a también como la culpa por no meterse con el otro, digamos, ¿no? No entregarse al involucrarse, implicarse, ¿no? Implicarse como falta, o también se traduce esa falta moral como en términos de eh, culpa, en relación a eh, involucrarse en aquello que, bueno, lo que sería la implicación subjetiva, ¿no? De- de tratar de interrogar qué me pasa, por qué, qué se llevó, qué perdí, en el caso de la tristeza, de la depresión, del estado depresivo. Entonces, eh, podríamos pensar eso, un estado depresivo, pero no como una entidad clínica, depresión, y la melancolía como una situación que ya tiene otros ribetes que pueden ser en una situación de psicosis, llegado el caso. Eh, pero muchas veces escuchamos situaciones de duelo que se prolongaron, se melancolizaron, y tal vez esto que vos decías, Marcelo, muchas veces no, no, no hubo una posibilidad para ese sujeto de ver qué estuvo en juego en esa pérdida, qué se llevó ese ser querido, o qué se perdió. Eh, En el chat, Horacio decía que sí, estaba todo súper claro, por mí todo ok, como que continúes y en todo caso surgirán las bueno, preguntas por ahí a partir del bueno, caso clínico. ok. Bueno, yo había pensado en tratar de ilustrar un poco eh, 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 esto que hablamos con el relato muy acotado de un hombre que me consultó, habrá sido 4 o 5 oportunidades, no mucho más. Eh, mm,
un hombre que había tenido, yo era el cuarto o el tercero, el cuarto profesional que, que consultaba. Todos le habían dado distinta medicación y tratamientos psicofarmacológicos, eh, y estaba muy triste, muy inhibido, con muchas dificultades para dormir. Había estado muy brevemente internado en una clínica psiquiátrica porque había tomado psicofármaco, eh, que le habían recetado y se lo tomó todo juntos. No le pasó nada, pero por eso la familia decidió una internación con los profesionales que lo atendían. Él pidió enseguida salir de ahí y llega a la consulta con ese estado así de mucha tristeza, muy inhibido y con muchas dificultades para dormir. Y comenta un poco que hace 6 meses había dejado de trabajar en un estudio jurídico que era de él, de toda la vida, porque había tenido su mano derecha, se había ido a otro trabajo, había elegido otra instancia laboral, y él se quedó solo y decidió jubilarse. A lo cual mm, tiene que volver a su vida familiar de pareja, del cual él ya se había separado, vuelve con esta mujer, que era la segunda pareja, pero él, no, él a su vez tenía una relación extramatrimonial y dice que no puede dejar a su actual esposa. No la podía dejar. Es más, le daba lástima por la situación de él, pero más que nada por la situación de ella, que estaba enferma. Eh, esas, bueno, yo le interrogo por qué no la puede dejar, que ahí hay una situación de impotencia, de que tenerle lástima no es tal vez la mejor elección. Eh, y a la vez siguiente me dice que está con pensamientos intrusivos que lo torturaban, que lo molestaban muchísimo. Y comenta, no voy a hacer detalles porque no es la ocasión acá, pero sí les diría que esos pensamientos, como fantasías, tenían la temática central de sexo y muerte, en términos freudianos, ¿no? Sexo y muerte eran tópicos centrales. Que él los decía así, eran intrusivos y le molestaban un montón. Es más, estaba como horrorizado de poder, de que le sucedan a él. Pero a la vez que lo fue un poco hablando, empezaron, digamos, me preguntaba a mí si eso que él pensaba podía llegar a ser cierto, pero se fue aliviando el mero hecho de hablar. Bueno, pero yo le propuse seguir trabajando con todo esto. La familia estaba de acuerdo con que él prosiguiera el tratamiento y hasta le decían que él decida lo mejor para él, que si la situación de pareja no iba, que nadie se oponía a lo que él decida. Pero él seguía en eso de que él no se iba a separar de esta esposa, de su pareja. Y pasaron 2 o 3 entrevistas más y me dice, mire, Horacio, dice, ¿por qué no vengo cada 15 días? Porque ya sé que lo que le voy a decir ahora va a ser lo mismo que le voy a decir dentro de 15 días. Y cada vez era más insistente en no, no querer proseguir el tratamiento o lo que podía ser un atisbo de tratamiento, hasta que decidió hacer una pausa, porque además él te ponía siempre cuestiones de que tenía que hacer otras consultas con otros problemas de salud, etcétera, pero y decidió no continuar
un día lo, lo contacté y me dice que tenía la intención de hacer otra consulta y después otra vez por un tema así como si hubiese algo del orden de lo que estaría senil, pero no lo estaba. Yo pensaba justamente proponerles un poco este recorrido para pensar esta cuestión de de no meterse él en estos temas, que algo esbozó, que al hablar se alivió un poco, pero no quiso seguir, no quiso meterse ni proseguir mucho más. Y una vez una hija de él me decía que ella veía que la situación en esa casa era una situación como de oscuridad, de muerte, estaba todo vinculado más bien a tratar, él se ponía en ese lugar de enfermo y la relación de pareja que él tenía le correspondía totalmente con eso, tipo 6 de la tarde ya estaban con el pijama los dos, digamos, y todo oscuro. Bueno, había pensado un poco este recorrido muy breve y muy acotado, espero que se haya podido transmitir, como para pensar este tema de la, la falta moral en términos no de decirle usted es un cobarde, sino de cuál es la cobardía que está en juego de no meterse con este tema ahí donde hay estos pensamientos que a él lo decía en esos términos, ¿no? Que poco lo martirizaba. Eh, Otro ejemplo, pero clínico, que pensé diametralmente opuesto es el de una mujer que después de 5 años de haber enviudado, decide que ella veía el auto del esposo, que era el auto de la familia, ella tiene un auto chiquito para ella, pero el auto del esposo lo veía ahí abandonado y no podía hacer nada con ese auto. Y pensaba que que no lo iba a poder dejar de ver todos los días, cada vez hasta más abandonado, hasta que hace poco viene y dice que decidió darse un gusto y fue, averiguó y lo va a cambiar y lo contenta que le puso esto, dejar de ver ese auto y tener otro. Pero básicamente no ver ese auto que cada vez que lo veía era evocarle toda la situación que había pasado con el esposo hasta que falleció, la enfermedad y, y la muerte. En un caso, podríamos decir, de esta mujer, algo de, de desgajamiento del objeto puede desinvestir y investir, podríamos decir literalmente, un auto distinto, otro, y la alegría que ella tiene en este momento por eso. Bueno, un poco hasta ahí las ilustraciones clínicas. Horacio, Sí, sí, Marcel. eh, el primer señor, él Sí, pudo decir por, por qué le daba lástima a su mujer, o qué le daba lástima de... porque la veía, la, la la veía enferma, la veía como que, ¿cómo la va a dejar? No mucho más, no mucho más que eso. Como que ella estaba muy también enferma, mayor, y aunque ella ya sabía que ya ellos se habían separado, eh, no era la primera vez que esto surgía. Pero bueno, con todo esto fueron las dos.
tres primeras entrevistas y ya después empezó él a querer espaciar el, el tratamiento hasta que dejó. Hay temas ahí para interrogar, ¿por qué le da lástima? ¿Por qué no puede dejarla? ¿No? Evidentemente son preguntas que me Claro, surgieron. ¿por qué no puede dejarla si ya la había dejado? ¿Qué pasó Claro, en esta sí, sí, segunda sí. vuelta, digamos, ¿no? Ahí Y hay. se muestra como una impotencia, ¿no? No puedo. Eh, o no puedo o no quiero, no sé. Pero de todas maneras eran interrogantes que habían surgido y que a mí me parecía más que pertinente ponerlos a trabajar, pero ahí está la posición de él. Y él lo decía, yo creo que esto, ya es la cuarta vez que vengo a alguien, que como qué otra cosa me... Bueno, había surgido todo esto, y de ahí, y de acá se fue. Bueno, ¿alguna pregunta, algún escrito en el chat? ¿No? No, en el chat no tengo preguntas, así que si Bueno, alguien quiere hacer algún comentario o alguna consulta, con eh, gusto. directamente se desmutea y puede hablar. Mientras tanto, si les parece bien, voy a copiar sus mails, el tuyo Horacio y el tuyo Marce, en el chat por si alguien quiere consultarlos después o hacer algún comentario o pedir Sí. algún autor de los que estuvieron mencionando para que se puedan comunicar con ustedes. ¿Sí? Mm, claro. ¿Se entendió? ¿Se pudo transmitir algunos conceptos? Sí, por mi parte se entendió perfecto. Bueno, Una consulta, Horacio, que me surge respecto del primer caso del chico, que bueno, sí, terminó en algún punto abandonando y por ahí ese malestar sí. siguió estando. ¿Hay alguna manera de hacer al paciente que se implique en la situación, digamos, de análisis? Como para, no sé, obviamente es una decisión muy subjetiva de la persona tener que dejar tratamiento y no seguir como indagando un poco el porqué de esta situación o de ese malestar. Pero bueno, digo, como para por ahí no terminar en esto, en el abandono de la sesión o del tratamiento. Si hay alguna manera, a ver, yo el, el espacio estaba, el ofrecimiento a seguir trabajando también. eh, hasta donde yo supe, la familia de este hombre estaba interesada en que él prosiga, porque pese a todo, en ese tiempo que él estuvo viniendo, algunas Sí, cuestiones recobró cierta autonomía, no se animaba a manejar, empezó a hacer algo, pero él estaba casi todo el día, estaba en la cama, tirado, no leía, estaba desganado, con claro, una inhibición. Eh, no, eh, él básicamente no decidió él dejar de venir. Eh, claro. en buenos términos, ¿no? Pero dijo Sí, sí, obvio.
prefería, eh, prefería, una vez me llamó la esposa, como que quería venir ella a hablar y él me dijo como que prefería que ella no venga, lo cual fue respetado, Claro. pero ella insistía en querer venir y ver si podía aportar cosas, sugerir, pero él decidió no continuar y por lo que supe después, es como que iba de profesional en profesional a ver Claro. como que le diagnostiquen y que le digan qué tenía que tomar o qué hacer o qué estudios realizarse. Claro, como de repente Pero iba más muy, por el lado de la farmacología, ¿no? sí, sí, pero muy poca decisión de meterse en estos temas que que habían aflorado, como por ejemplo esta Claro. fantasía, ¿no? Que eran como una vía como para entrar en esto que hablábamos de cómo vía del significante poder eh, interrogar ese saber que lo habitaba, digamos, ¿no? Claro. Eh, A mí me pareció re interesante la pregunta de Camila. A mí me parece que él ya venía diciendo algo cuando dice que voy a venir dentro de 15 días y ya digo que le voy a decir lo mismo, ¿no? mm, Esa frase es una frase interesante, pero una frase que dice muchísimo, ¿no? Yo me preguntaba qué intervención se podría hacer, digamos, ante una frase de esa, digamos, ¿no? Donde eh, está claro que no está abierta la posibilidad, como decía, a un bien decir, sino más bien a una repetición de lo mismo. ¿Cómo, sí. no, si es posible pensar ahí alguna intervención que ponga en dudas, que haga tambalear esa frase que es, acá no hay sorpresa, acá no hay transferencia, Sí, no hay la espera, no hay la espera de nada realmente. exacto. Es lo mismo. Dentro de 15 días voy a decir lo mismo. Y que Sí, entonces, que va a claro, ser lo ¿para qué voy mismo. a venir? Me Claro. ahorro la próxima vez. Le digo, es una frase muy determinante, me parece esa, que, Mm. bueno, no sé, este, qué se hace con eso, pero bueno, es medio que está diciendo lo que va a pasar, ¿no? Sí, y lo que Es fue la lo que forma pasó. es la forma de decir que va a que va a abandonar, Mm, digamos, ¿no? Que va a abandonar, no, porque uno podría decir, capaz que nunca entró, digamos, ¿no? tal cual. Sí. ¿No? Mm, Este, sino que, bueno, a lo mejor esperaría alguna respuesta más. Eh, no, como vos decías al principio, ¿no? Sacarse de encima rápidamente esa tristeza. El otro punto que a mí me parecía interesante era, si es que daba lugar esta persona, era interrogar esa lástima que a él le daba, mm, ¿no? Dejar sí. esa mujer, ¿no? Pero bueno, tampoco, Sí, no dio mucho espacio este, para la interrogación. no dio espacio. Venía más bien como en un lugar de objeto y no dar lugar al sujeto, digamos, ¿no? A la palabra, a todo. Eh, Horacio, te pregunto cuando puedas. sí, 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 Decime, este señor, el que le daba lástima la situación con su esposa, sí. ¿en vos alcanzaste a saber si antes que sintiera este estado de ánimo por el que lo atendías, si también sentía lo mismo o no? No, lástima seguro que no, porque él se iba a la mañana
trabajaba en el estudio, tenía relaciones con otra mujer, de lo cual la esposa sabía, estaba al tanto, totalmente, y él volvía a la casa a dormir y al día siguiente no, tenía una plena actividad laboral, docente, profesional. Eh, no, no, para nada. La lástima le empezó eh, cuando él cuando él renunció a su trabajo o dejó su estudio profesional. Eh, Ta, ta. Mientras él estaba, digamos, en su métier habitual, la lástima no, no le, para nada. Hasta donde yo sé, fueron estas entrevistas. A mí me parecía interesante traer justamente para pensar esta cuestión de cómo se quedó esto que Lacan toma de Dante viendo en la Divina Comedia, es esta cuestión de los tristes quedan al lado de los coléricos, muy pecan cerca del infierno porque, dice Dante, retienen todos esos pensamientos negros, lujuriosos y no se entregan al amor de Dios, ¿no? A- no se entregan más bien no se entregan en el sentido de no poder hablarlo, ¿no? Y no poder recibir la gracia divina. Ah, Bueno, un poco por ahí. ¿Un comentario más o alguna sugerencia? Bueno, no sé, Marcelo, si querés, ¿te parece bien? Vamos cerrando por acá. Sí, no sin agradecerle a todos la presencia, el agradecimiento al Centro 2 nuevamente. Gracias, Laura, y a todos por estar, a los que después participen escuchando el video. Bueno, me Gracias sumo a por los estar. agradecimientos. Me sumo a los Bueno, agradecimientos de oración. bueno, bueno. Gracias nuevamente. Gracias, Laura. Bueno, muchas gracias a ustedes Y gracias a todos. y bueno, y a los Nos que vemos. participaron. Gracias, hasta Bueno, luego. chao.